Ayer fue el aniversario 80 del suicidio de Adolf Hitler. ¿Algún comentario? Con gusto. Mira, como todos esos dictadores, curiosamente, y Donald Trump se ajusta también al esquema, Hitler era un cobarde, un absoluto cobarde. Quizás dañado por por lo que padeció en la Primera Guerra Mundial, me da igual, pero un total cobarde. Cuando unos días antes, en su cumpleaños, le encarga la defensa de Berlín a unos niños de 12 años, te da una idea de la dimensión de su infinita cobardía. Va saludando a los niños y los toma de la oreja, porque él creía que así se hacía hacían los generales romanos con sus decuriones y centuriones, los tomaban de la oreja, y entonces les tomaba la oreja y les daba un cachetito y les decía: defiendan Berlín, yo me voy a esconder. Después de su cumpleaños, que fue, no recuerdo, el 20, se encerró en el búnker para no volver a salir jamás, vivo. No quería caer en manos de los aliados, no quería caer en manos de los rusos, no quería caer en manos de los estadounidenses, no quería caer en manos de los británicos, de los franceses, que tenían bastante que decir al respecto, y se suicida demostrando lo poco que le interesaba a Alemania y lo mucho que le interesaba a él. Y se suicida con la mujer que lo siguió, llevándola a la muerte también, y con su máximo perro fiel, que era Goebbels, que no solo se suicidan Goebbels y su esposa, sino que matan a todos sus hijos con cianuro, en un acto de absoluta cobardía que después repiten los jerarcas nazis, por supuesto, en los juicios, el juicio de los médicos, los juicios de Nuremberg y los docenas de juicios de las que nunca se habla, que casi nunca se habla, de los que la gente no está enterada, el juicio de las enfermeras, la cantidad de juicios que se hicieron por toda Europa, además, contra las atrocidades de los nazis, revelaron todos prácticamente su cobardía, su enormísima cobardía. El poder absoluto no atrae a los valientes, atrae a los cobardes. Cuando puedes hacer el mal total, no son hombres y mujeres valientes los que dicen: ay, qué bien, vamos a apuntarnos. No, los que se apuntan son los cobardes que no se atreven a hacer el mal si no les dan permiso primero desde arriba. Y ese fue el caso, y ese es el caso en general de los nazis, ¿eh? Es el caso en general de estos grupos de gente violenta que se siente facultada para hacer el mal siempre y cuando vaya enmascarada, porque cara descubierta ya es más difícil. Entonces, siento que el suicidio de Hitler es sobre todo un acto de una enorme cobardía. Un detalle que subraya esa cobardía de una manera extraordinaria es el hecho de que él no sabía si las cápsulas de cianuro funcionaban o no. Para saber si funcionaban, mató a su perra, una perra pastor alemán que aparece en muchas fotografías con él, porque esta gente siempre quiere parecer seres humanos y con un perrito pues pareces más ser humano, ¿no? Pero mató a su propia perra y ya cuando vio que la perra moría dijo: ah, qué bien, entonces me puedo tomar el cianuro. Pero aparte de tomarse el cianuro parece que tenía un tiro en la cabeza. No se sabe si el tiro se lo dio él o se lo dio Eva, al ver cómo convulsionaba él por efectos del cianuro antes de suicidarse ella. Porque además el tiro que tiene es el tiro de una pistola pequeña que tenía, al parecer, era propiedad de Eva Braun. Todo esto me acuerdo porque escribí ampliamente sobre el suicidio de Hitler, porque me pareció siempre eso, un acto de una cobardía tan enorme que me representa a todos, a Saddam Hussein escondido en un agujero, a Gaddafi escondido atrás de un grupo de mujeres, a, a todos esos tiranos
que necesitan validación constante, pero no son capaces de enfrentar su destino. Y luego tienes a los hombres pequeños, a las mujeres pequeñas, a los seres humanos de la calle, que son muchas veces 1000 veces más heroicos que esos supuestos líderes de naciones. Llama la atención pensar en ello, ¿no creen ustedes?